Hola, muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hola, muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con ese encuentro que tuvieron con Jesús Palabra? Desde la semana pasada que empezamos a transmitir estas cápsulas bíblicas, bueno, pues hoy reiniciamos, hoy vamos a iniciar estas cápsulas. La semana pasada compartimos un tema muy importante que es de los primeros libros de la Sagrada Escritura y fue el Génesis. Hoy vamos a ver un libro muy importante, el segundo libro de toda la Sagrada Escritura, que es el Éxodo, y que forma parte también de lo que es el Pentateuco. Recuerdan ustedes que vimos el Pentateuco, que hablamos de él, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, Pentateuco, que son parte fundamental para nosotros como cristianos católicos y que son muy importantes también para los judíos. Para ellos es, por así decirlo, su Biblia, estos primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Para nosotros no, para nosotros tenemos en total 73 libros divididos en 2 grandes partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en el Nuevo tenemos 27 libros. Así que, bueno, con esta pequeña introducción vamos a comenzar, pero antes de ello vamos a ponernos en manos de Dios haciendo oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar ya después de haber hecho oración y haber tenido esa breve introducción. Dentro de estas cápsulas bíblicas, para mí considero muy importante el también hablarles un poquito de lo que es la Sagrada Escritura en cada una de las cápsulas, ¿sí? Porque quizás haya quien no tenga todavía un encuentro con Jesús Palabra, con la Biblia, muy a fondo, y es necesario explicar algunas cosas que son básicas, ¿sí? Por ejemplo, antes de iniciar de lleno con el tema y a manera de introducción, decirles que la Sagrada Escritura, bueno, como ya se los mencioné, son 73 libros, es una biblioteca dentro de un solo libro, pero también decirles que nosotros como católicos tenemos que estar muy atentos al hecho de saber distinguir lo que es una Biblia católica de la que no la es, porque nos la podemos encontrar por ahí pensando que es una Biblia católica y no lo es. Bien, las Biblias católicas tienen algunas cosas que las identifican muy bien de las que no lo son. Ejemplo, primero, bueno, pues los 73 libros que ya les dije. Si ustedes revisan su Biblia y tiene 73 libros, tengan confianza, es una Biblia católica. Pero si no, ojo, y bueno, búsquense una que sí lo sea. ¿Por qué? Porque al faltarle libros, pues van a tener ahí algunas confusiones, ¿sí? Con respecto a los libros y la doctrina católica. Ejemplo, en la Sagrada Escritura se nos menciona en el libro de Macabeos que tenemos que hacer oración por los difuntos. En las Biblias que no son católicas, que son de otras denominaciones, para ellos esos libros no son inspirados según ellos y no están en sus Biblias, el libro de los Macabeos. Por lo tanto, pues ellos no creen que se deba hacer oración por los difuntos. Eso es por darles un ejemplo. Entonces, primera forma de identificar Biblia católica, 73 libros. Segunda forma, las Biblias católicas, todas ellas traen una explicación. Les voy a mostrar esta, que es la Biblia de América. Traen una explicación al pie de página, ¿sí? Esto que vemos aquí, ¿sí? Las Biblias que no lo son, no lo traen. Esa es una forma también de saber distinguir
una Biblia católica de una que no lo es. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en una Biblia católica? Bueno, las Biblias católicas al principio, al inicio o al final traen la aprobación de un censor eclesiástico, perdón. Esto es que ha sido revisada, ha sido autorizada y se puede imprimir y difundir, ¿sí? Y trae las firmas. En este caso les voy a mostrar una Biblia que es la Biblia de los jóvenes y trae aquí al cardenal arzobispo de Santiago de Chile y también trae a otros personajes de la doctrina católica, como son, por ejemplo, aquí viene un obispo de Stockton, California, y bueno, esto viene aquí, miren, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? Las firmas y los nombres de estas personas. Eso porque es importante, porque significa que un obispo ha revisado esto y dado su autorización para que se publique. Esto es una Biblia católica, además de que muchas de ellas traen el imprimatur, el nil obstant. El nil obstant es no haber un impedimento para que se imprima y se publique la Sagrada Escritura, y trae un sello también. Entonces es importante que como católicos sepamos esto, tengamos en cuenta esto. También mencionarles que en cuanto a Biblias católicas, bueno, hay también versiones, ojo con esto, son versiones, no son distintas Biblias, son versiones distintas de la Biblia. Yo aquí tengo tres versiones de la Sagrada Escritura y las quise traer para mostrarles. Esta, por ejemplo, es Biblia de América, es una Biblia que va dirigida pues a todo aquel que quiere estudiar la Sagrada Escritura y que quizás no tiene un conocimiento demasiado grande al respecto. Es una Biblia muy recomendable, trae unas muescas, como se aprecia aquí, unas muescas que nos ayudan a identificar rápidamente los libros. En cada muesquita viene la abreviación de cada uno de los libros. Es muy recomendable la Biblia de América. También está esta otra Biblia, que es la Biblia para los jóvenes. Esta es una Biblia que, como ustedes ven en su diseño, bueno, pues viene de colores, viene con dibujos, lo que hace pues atractivo su presentación para los jóvenes, para que ellos puedan animarse a leer la Sagrada Escritura. Además viene a colores. Esto es importante, a los jóvenes les gusta el color, entonces esta Sagrada Escritura, que es Biblia para jóvenes, es muy recomendable porque viene muy bien explicada. Entonces, útil para los jóvenes, pero útil también para nosotros. Esa es la intención, de que los jóvenes encuentren la Sagrada Escritura atractiva, porque lo es. Entonces, también vale mucho la pena tenerla nosotros, ¿sí? Y luego también traje esta otra Biblia, que es la Biblia de nuestro pueblo, ¿sí? Yo aquí la tengo forrada porque ya está un poco deteriorada la pasta, pero es la Biblia de nuestro pueblo. También es muy recomendable para aquellos que van comenzando en el estudio bíblico, se la recomendamos muchísimo. Y en fin, podría hablarles también de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia ya un poco más, digamos, especializada, un poco más apegada, digamos, a los textos originales. No es que estas no lo sean, sino que aquellas traen palabras un poquito más rebuscadas, muy españolizada, con un lenguaje muy españolizado, pero también muy buena. Esa ya es un poco pues recomendable para personas de estudio bíblico, para maestros, para profesores, etcétera. Les vuelvo a repetir, no es que sean muchas Biblias, la Biblia es una sola. Lo que sucede es que hay versiones de ella para que sea más fácil para los distintos tipos de personas en cuanto a su nivel, porque como personas pues todos somos iguales, ¿sí? Me refiero al nivel que pueden tener de estudio, ¿sí? Algunos con mucho, otros con menos, y otros ya siendo algunos docentes, maestros en Sagrada Escritura, ¿sí? Esa es la intención, y vale la pena que ustedes sepan reconocer una Biblia católica de una que no lo es. Muy bien. Pues vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es el análisis del libro del Éxodo, ¿sí? El libro del Éxodo voy a comenzar por decirles que es un libro, es el segundo libro del Antiguo Testamento, que es muy importante, les decía al inicio, para judíos y para católicos. ¿Por qué? Porque en este libro se narran acontecimientos que han marcado lo que somos hoy como cristianos
católicos, algunas de las prácticas que hacemos, también tiene muchas prefiguraciones de algunas cosas que tenemos nosotros los católicos y que vamos a desarrollar. También para los judíos les decía yo. De entrada, el libro del Éxodo, esta palabrita Éxodo significa salida. ¿Y salida por qué? ¿O salida de dónde? ¿Qué significa esto de salida? Bueno, salida es porque el pueblo de Dios, se nos narra en este libro cómo fue prisionero, cautivo, fue esclavizado en Egipto. Y bueno, Dios, escuchando ese clamor de su pueblo que pedía la libertad, que le ayudara a Dios, pues Dios le envía un libertador que se llamó Moisés, ¿sí? Entonces Moisés lo saca de esta esclavitud con ayuda obviamente de Dios, que es el que planea todo esto, esta liberación. Se vale de Moisés como su instrumento, digámoslo así, y liberta al pueblo. Pero bueno, vamos a continuar con el análisis. Génesis entonces, Éxodo significa salida, es la salida del pueblo de Israel. Después, el libro del Éxodo les decía yo que es el corazón, también podemos decir, del Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, queridos hermanos, encontramos la esencia, ya lo dijimos, del judaísmo y del cristianismo, por varias razones que vamos a desarrollar. Es un libro, junto con los otros 4 libros del Pentateuco, que se le atribuye la autoría a Moisés. Se dice, los estudiosos de la Biblia, que fue Moisés quien lo escribió, ¿sí? Junto, vuelvo a repetir, con los otros 4 libros del Pentateuco. Tiene 40 capítulos, pero aún así este libro lo podemos dividir en 2 grandes partes, ¿sí? 2 grandes partes. La primera, pues, relata la actuación de Dios en medio de su pueblo. Dios actúa, escucha el clamor, escucha las súplicas y los liberta y actúa, pero actúa con brazo poderoso, con brazo firme, con mano extendida para libertar al pueblo. Una vez habiendo escuchado, y lo saca de esa esclavitud para llevarlos a la libertad, pero todo esto en medio de grandes portentos. Esa podríamos decir, mis queridos hermanos, que es la primera parte del libro del Éxodo. La segunda parte se describe el encuentro que tiene Dios con su pueblo, primeramente con Moisés en el monte Sinaí, después de haberles manifestado su amor, su predilección, su poder, y también después de haberles dado una ley. Sí, les da el decálogo, los 10 mandamientos y algunas legislaciones, y además se celebra una alianza. Entonces, esta sería la segunda parte de este libro del Éxodo. En esta segunda parte, bueno, pues Dios le manifiesta a Israel ese amor que le tiene y le dice claramente: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Es como un pacto que quiere Dios sellar con el hombre, con su pueblo. Dios ha escogido de entre todas las naciones del mundo a un pueblo, y este pueblo es Israel. Ya en el Nuevo Testamento vemos como esta salvación que ofrece Dios, pues es para todo el mundo, no es solamente para Israel, es para todo el mundo, pero esto lo veremos ya más adelante en los Evangelios. Si Dios nos deja, nos permite llegar a hacer una cápsula bíblica de cada uno de los libros, vamos a ver cómo a través del Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor, bueno, Dios revela en esta ocasión que esta salvación va para todos. En este tiempo del Éxodo era solamente el pueblo judío, digamos, el elegido, ¿sí? Tenemos que tener claro esto. Como ustedes recordarán, queridos hermanos, el libro del Génesis terminó narrándonos la historia de los funerales de Jacob y de José. Así termina el libro del Génesis. Termina y nos narra en esa parte cómo el pueblo de Israel, pasando por una hambruna que había en la región, una hambruna muy grande, bueno, pues van a dar a Egipto, a vivir allá. Todo esto ocurre porque de los hijos de Jacob, uno de ellos, llamado José, al que llamaban el soñador, es vendido por sus hermanos a unos mercaderes, ¿sí? Porque le tenían envidia, porque era el preferido de su papá. Bueno, lo venden a este niño, que aparte era el más pequeño, lo venden y le dicen al papá que una fiera lo destrozó en el campo, y bueno, etcétera. Pasan los años, este niño es vendido por los mercaderes, cae en Egipto, va a llegar hasta allá y se convierte al paso de los años en el preferido del faraón, en hijo del faraón, ¿sí? Tal cual
no porque haya nacido de él, sino porque él le ayuda mucho. José, todo prospera, todo lo que pasa por sus manos prospera muchísimo, y el faraón empieza a tomarle muchísimo aprecio, tanto así que lo hace su brazo derecho, casi su hijo. Cuando llegan a Egipto los israelitas buscando comprar comida, granos, oh sorpresa, José ve a sus hermanos, los reconoce. Obviamente ellos no lo reconocen a él, pero él sí. Y bueno, muchos sentimientos pasan en José, pero no sin antes pues pasar por momentos amargos de llorar, de lamentarse. Y pues también, ¿por qué no decirlo? También un poquito de ira quizás, pero es José capaz de perdonar, perdona a sus hermanos. La historia del Génesis ya al final nos narra cómo se van a vivir a Egipto, se traen a todos sus hermanos, sus esposas, sus hijos, sus rebaños, y bueno, Israel llega a vivir a Egipto, y ahí se establecen. Muere Jacob, muere José, se acaba esa generación. Y bueno, este pueblo de Israel crece tanto que los egipcios tienen miedo de que sigan creciendo y terminen por desplazarlos a ellos, por convertirse quizás en dueños del país. Es por eso que los someten a esclavitud, y aquí es donde comienza el libro del Éxodo, donde enlaza el Génesis con el Éxodo, porque les decía yo que pues se narra esa opresión que sufre el pueblo de Israel. Los historiadores dicen, los conocedores de Sagrada Escritura, exégetas, que son aproximadamente 400 años los que permanece en esclavitud Israel en Egipto. Entonces, a lo largo de 400 años, pues este pueblo está pidiendo, rogando a Dios que los saque, que los ayude. Y como les decía, bueno, pues Dios se vale de Moisés. Se vale de Moisés. Esto lo vamos a ver en el capítulo 2, la aparición de Moisés. ¿Cómo se da esta historia? Bueno, Moisés es un niño que nace en medio de la esclavitud, de padres hebreos, de mamá hebrea, de padre hebreo. Por aquel tiempo, temeroso el rey de Egipto de que creciera tanto el pueblo de Israel, pues da un decreto, y el decreto va en el sentido de que no debía dejarse que nacieran niños varones de los hebreos, del pueblo de Israel, y que todo el que naciera había que matarlo. Si eran niñas se les debía conservar la vida, pero si eran niños había que matarlos. Nace Moisés, y bueno, su mamá, temerosa de que este niño, como muchos otros, vaya a morir, prefiere abandonarlo o depositarlo y dejarlo ahora sí que a la suerte, a la providencia de Dios más que a la suerte, y lo deposita en una cesta de mimbre en el río Nilo, lo deposita ahí, y bueno, pues el río Nilo lo lleva a este pequeñito Moisés. ¿Cómo son los planes de Dios? Que va a dar este niño justo al lugar en donde estaba bañándose en el río Nilo la hija del rey de Egipto. Una de sus ayudantes, de esta mujer, ve la pequeña cesta, la canastita, y le dice que es un bebé. Ella se encariña con él, se queda con él, y bueno, para que ustedes vayan a la Sagrada Escritura, lean el Éxodo. Bueno, voy a avanzar mucho porque pasan los años, Moisés se convierte también en alguien muy cercano al rey, en el hijo, ¿no? Uno de sus hijos predilectos, y pues crece, se desarrolla, es un hombre ya, es un hombre adiestrado para la guerra, tiene conocimientos. Nos narra muy a detalle el libro del Éxodo toda la vida de Moisés al lado de la realeza egipcia. Pasan los años, y bueno, un día Moisés observa cómo hay una pelea, no una pelea, sino un maltrato de parte de un soldado egipcio hacia un hebreo, que pues es su hermano, digamos, de sangre, ¿no? Moisés se molesta y bueno, mata, quizás sin querer, al soldado egipcio, y esto le trae a Moisés problemas porque va a ser perseguido y pesa sobre él una sentencia de muerte por haber matado a un soldado egipcio. Huye Moisés, y en esa huida, bueno, él se encuentra con unas mujeres, unas muchachas que son hijas de un pastor, un hombre llamado Jetro, y bueno, estas hijas lo llevan ante su padre, tienen una celebración, un encuentro, pasa el tiempo, y bueno, Moisés termina por unirse a una de estas hijas de Jetro, ¿sí?
Ya estando Moisés como pastor, al igual que su suegro cuidando los rebaños de su suegro, bueno, ocurre algo que va a marcarlo a él y va a marcar el destino del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él tiene un encuentro con Dios. Dios le revela a él su presencia, le revela su nombre, estando él pastoreando las ovejas o los cabritos, los animalitos pues que cuidaba. Ve en una zona de la montaña una zarza que arde pero que no se consume. A él le llama mucho la atención cómo es que sucede esto y bueno, va acercándose y bueno, Dios le habla desde esa zarza y le dice, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es sagrado. Y Dios en este momento le revela a Moisés quién es y le da una misión. Le dice, yo soy el que soy, le revela el nombre de Dios y le da esta misión, le encomienda que vaya y le diga a sus hermanos hebreos que Dios lo está mandando para libertarlos y que después vaya con el faraón y le pida que deje salir a su pueblo, que lo libere de una vez por todas. Moisés duda de que sea Dios, tiene miedo quizás y le pregunta, bueno, ¿y qué les digo yo si me dicen que alguien me envió? ¿Qué les voy a decir que me envía? ¿Quién es el que me envía? Dios le revela su nombre y les dice, bueno, diles que te manda, yo soy el que soy. Explícalo así a los israelitas, yo soy, me envía a ustedes. Y ahí tienen el nombre de Dios revelado a Moisés. Dios lo envía a Egipto también, junto con su hermano, a avisarle al rey, a pedirle al rey que deje salir al pueblo. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro del Éxodo. Una vez que Moisés acude junto con su hermano a llevar este aviso, a decirle al rey de Egipto que los deje libres, le anuncia que si no lo hace, Dios le va a mandar algunos castigos, algunas plagas, ¿sí? Para que se convenza y deje de una vez por todas salir a ese pueblo después de tantos y tantos años de estar sometido a esclavitud. Pero el corazón del rey de Egipto se endurece como una piedra, como estas piedras que tenemos aquí a mis espaldas. Y yo creo que más duro que estas piedras, porque una piedra de estas pues la golpeamos fuertemente y termina por reventar, por ceder. Pero el corazón del faraón no cede y no deja salir al pueblo de Israel. De manera que vienen estas 10 plagas que son como una forma de decirle al faraón, deja salir a mi pueblo. La primera plaga pues es convertir el agua en sangre, todo el agua potable, digamos, que tenían los egipcios, el agua que pues es fuente de vida, se convierte en sangre y ellos no pueden beberla, no pueden saciar su sed, no pueden cultivar sus campos, pero el corazón del rey egipcio sigue duro. Después le manda las plagas de las ranas, los mosquitos, los tábanos, la peste sobre el ganado, manda úlceras sobre la gente, manda una tormenta fuerte de granizo que acaba por destruir todos los cultivos. También manda la plaga de las langostas, manda las tinieblas. Y por último, bueno, fíjense qué curioso, Dios le avisa a través de Moisés al faraón que si no deja salir a su pueblo, todos los primogénitos de Israel morirán. ¿Recuerdan ustedes que les decía hace un momento cómo el rey de Egipto, cuando nace Moisés, manda a matar a todos los niños, varones? Bueno, pues ahora Dios no es que sea venganza, pero es como una forma de decir, bueno, también tus hijos van a morir si no obedeces a lo que te estoy pidiendo. El corazón del rey pues se hace duro, sigue duro, mejor dicho, y no quiere dejarlo salir. De esta manera mueren, empiezan a morir todos los primogénitos de los egipcios y también muere el hijo del faraón. Esto le pega fuertemente al faraón, al rey de Egipto, y termina por dejarlos salir, termina por pedirles, ahora no solamente dejarlos ir, sino por pedirles que se vayan, y les llena de regalos, de oro, de plata, de víveres, de ganado, pero lo que quiere ya es que de una vez por todas se vayan, que dejen el país. Termina por convencerse de que Dios es poderoso y que si no lo hace, pues
va a acabar con ellos como nación. Ya devastó, ya mandó tormentas, ya mandó mosquitos, ranas, tábanos, langostas, tinieblas, y ahora mueren todos sus hijos, los primogénitos. Entonces, por fin este rey deja salir al pueblo de Israel. Y bueno, en este salir del pueblo de Israel vienen varias cosas muy importantes. Primeramente, tenemos esa salida que se da con el poder de Dios abriendo el mar en dos partes y dejando una parte en medio en seco, para que por ahí el pueblo atravesara el mar y llegar hasta el desierto buscando esa tierra prometida, porque la razón de sacarlos de Egipto pues era para libertarlos de la esclavitud, sí, pero también para llevarlos a esa tierra prometida, a esa tierra que emana leche y miel, dice la Escritura. Es una promesa que Dios había hecho desde los tiempos de el padre Abraham, el padre de la fe, así se le conoce. Entonces, aquí ocurren varios acontecimientos bien importantes y por eso el Éxodo es tan importante, les decía, para nosotros los católicos como para los judíos. ¿Por qué? Porque al salir este pueblo de Israel y cruzar el mar, lo tiene que hacer atravesando las aguas, ¿sí? Fíjense qué símbolo tan importante. Está esclavo, cruza las aguas, cruza el mar, sale de las aguas hasta el otro lado y alcanza la libertad, ¿sí? Esto se conoce como lo que es la Pascua, el paso. La palabra Pascua significa paso. ¿Paso de qué? Bueno, pasaron de la esclavitud a la libertad. Y nosotros los católicos celebramos también la Pascua. No celebramos este acontecimiento, lo que nosotros celebramos como católicos es la Pascua, que es digamos el paso de Jesús de la muerte, porque sufrió su pasión, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Cristo ha vencido la muerte y pasa de las tinieblas de la muerte a la luz de la resurrección. Entonces, esa es una parte bien importante, es un símbolo bien importante para nosotros, pasar de la muerte hacia la vida. Eso sucede cuando tenemos un encuentro con Dios, pasamos de la muerte, del pecado a la vida. Ahora buscamos la gracia, no es que ya no tengamos pecado, sino que ahora estamos buscando estar en gracia de Dios. Luchamos por eso. Entonces hay aquí este significado importante para los judíos y para nosotros los cristianos católicos. Los judíos celebran esa Pascua, ese acontecimiento tal como se los he narrado, como los narra el libro del Éxodo. Pero nosotros tenemos aquí también algo bien importante, que es el bautismo, ¿sí? Cuando uno de nuestros bebés, de nuestros niños, nace, ¿qué es lo primero que hacemos? Como papás, bueno, lo llevamos a bautizar. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina católica dice que cuando nacemos con el pecado original. Y una vez que se nace, los papás llevan al niño porque quieren que sea parte de la familia de Dios. Y para pasar de ese pecado original a la gracia de Dios es a través de las aguas bautismales, ¿sí? Entonces, muy importante también este significado que tenemos con respecto a esa Pascua y a ese paso por las aguas. Significa eso para nosotros. Esto lo encontramos en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Ya en el capítulo 16 se nos habla cómo, una vez libertado el pueblo, habiendo pasado por el mar, por las aguas bautismales, bueno, ya están libres, pero pues están en medio de un desierto en donde no hay más que mucho calor. Pues imagínense un desierto, arena, casi nada de vegetación, y pues el pueblo empieza a padecer hambre, a tener hambre, necesita ser alimentado, y el pueblo le pide a Moisés que hable con Dios para que, si bien los libertó, bueno, pues que les dé los medios para poder vivir, porque ¿qué van a comer en medio de un desierto tan grande? Y déjenme decirles que esta estancia en el desierto dura 40 años, o sea, no dura un ratito, son largos 40 años los que pasa el pueblo vagando por el desierto en busca de la tierra prometida. Y bueno, ellos, como les decía, pues necesitan ser alimentados. Dios escucha la oración de Moisés y les manda algo que cae del cielo como una escarchita que en las mañanas amanece sobre el campo, y esto es el maná. Aquí tenemos también otra prefiguración muy importante, porque cuando los
judíos salen por las mañanas y ven esto, se sorprenden y dicen, ¿qué es esto? Y la palabra maná significa eso. ¿Qué es esto? Eso significa maná, el maná. ¿Y qué es este maná? Bueno, pues es un pan bajado del cielo que Dios envía. Y aquí está la prefiguración de la Eucaristía para nosotros los católicos. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, es el cuerpo y la sangre de Jesús, que baja del cielo. Jesús viene del Padre, viene del cielo, sufre su pasión, y sus palabras antes de irse en la última cena son: tomen y beban, esta es mi sangre, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Sí? Hagan esto en conmemoración mía. Entonces Dios nos deja su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, y este es un pan vivo bajado del cielo. Este es el verdadero pan bajado del cielo. En aquel tiempo era el maná bajado del cielo para alimentar al pueblo judío. Ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es Cristo el que baja y se nos da como alimento. Entonces, se fijan qué importante es esto de la Eucaristía, y cómo desde aquellos muchos siglos atrás antes de Cristo pues ya se anunciaba esta Eucaristía en el capítulo 16. Y Dios no solamente les manda el pan, sino que también les manda carne. Estos hombres exigentes, una vez que Dios los alimenta con el maná, querían más. No era suficiente para ellos el pan. Ellos decían, en Egipto éramos esclavos y teníamos carne en abundancia, y aquí ya estamos cansados de este maná, ya no queremos el maná, queremos carne. Dios escucha nuevamente la oración de Moisés y les manda parvadas de aves para que ellos coman carne y comen hasta saciarse, dice la Sagrada Escritura. Ya en el capítulo 19 más adelante se nos habla de la alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. Esta alianza que Dios quiere tener, en donde lo ratifica al pueblo, que pues tendrá únicamente a Yahvé, a Dios, como su divinidad. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Esto se nos narra en el capítulo 19. Ya en el capítulo 20, bueno, está lo que es el decálogo, que son las leyes que Dios da al pueblo de Israel. Si ellos van a ser el pueblo de Dios, bueno, tienen que vivir de acuerdo a como Dios quiere, cumplir sus mandamientos. El Señor les habla sobre el código de la alianza también. No solamente les da el decálogo, sino que les da un código de la alianza para que ellos sepan cómo actuar en momentos específicos, cómo actuar respecto a la ley del altar, cómo actuar en relación con el esclavo, cómo actuar cuando haya golpes, heridas entre los israelitas, el daño a la propiedad ajena, las leyes sociales y religiosas, la defensa de los débiles, las viudas, las festividades. Todo esto el Señor lo da al pueblo de Israel y pide que se respete y que se haga. Esto es algo bien importante porque es cierto que Dios tiene predilección por este pueblo, que los ha elegido, que los ha alimentado, pero también le da leyes para que puedan vivir de acuerdo a Él. Eso suena muy interesante porque en la actualidad, bueno, todos en cualquier lugar en el que vivamos, en un pueblo, en una ciudad, pues hay normas, hay leyes, hay una legislación. Los que hemos estudiado derecho, que nos gusta también mucho la cuestión del derecho, hemos tenido la oportunidad de estudiar una licenciatura en derecho, bueno, nos llama mucho la atención esto porque estas leyes son todo un decálogo, son pues todo un código, mejor dicho, de normas, ¿sí? Y las normas, bueno, nos dice el derecho que son para que el ser humano pueda convivir y coexistir en paz. Y este decálogo que Dios da, los 10 mandamientos, y este código, bueno, podríamos decir que está vigente el día de hoy en todo el mundo, en los distintos legislaciones de todos los países, porque el no robarás y el no matarás, pues es una ley aquí en muchos lugares, en todo el mundo, ¿sí? Todo aquel que mate, todo aquel que robe, bueno, pues es sujeto a una sanción. Y esto viene desde entonces, desde esta ley que da Dios a este pueblo de Israel. Bueno, todo esto lo encontramos desde los capítulos 21 hasta el 23. Ya en el capítulo 24 se ratifica la alianza, ¿sí? Y se dan también algunas normas para el culto en lo que es el capítulo 25 hasta el 29. Si Dios ya le dio una ley, bueno, también les da unas normas de cómo realizar el culto, ¿sí? Unas normas con respecto al arca de la alianza, a la mesa, al candelabro, a la morada, a las tablas,
los tableros de madera, el altar de los sacrificios, el atrio, las lámparas, cómo deben de vestir los sacerdotes. Recuerden algo importante: cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y va buscando la tierra prometida, ellos van vagando, no tienen un templo en donde hacer oración, en donde orar a Yahvé, a Dios, y lo que tienen son tiendas que ellos mismos fabrican e improvisan, pero aún así se da el culto a Dios y se da con gran respeto. Y Dios dicta a Moisés para que a su vez le diga al pueblo cómo debe de hacerse este culto, qué es lo que debe de haber, cuáles son los materiales. Y si ustedes leen el libro, léanlo por favor, porque Dios da instrucciones muy específicas y precisas de cómo deben hacerse las cosas, con medidas, con materiales. Manda hacer imágenes, y esta es una parte bien importante. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la apologética. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los católicos somos atacados por algunos hermanos nuestros que dicen que somos idólatras porque tenemos imágenes y que les damos culto a las imágenes, que adoramos imágenes. Obviamente esto no es verdad. Nosotros tenemos las imágenes como un símbolo, una representación de Dios, de los santos, etc. Ellos dicen que Dios prohíbe las imágenes, pero si ustedes van a estos capítulos 25 al 29 del libro del Éxodo, se van a dar cuenta que Dios no prohíbe las imágenes, sino que por el contrario, Él mismo manda hacer imágenes. Y lo vemos aquí en lo que es, por ejemplo, cómo les da las especificaciones para que ellos hagan el arca de la alianza. Y dice claramente ahí que le pongan dos figuras de querubines, de ángeles pues, con las alas encontradas, encima de la tapa del arca de la alianza, que es el propiciatorio, que es desde donde Dios habla. Y es específico lo que dice Dios: constrúyete dos figuras de querubines con las alas encontradas, mirando hacia el propiciatorio. Entonces, mis queridos hermanos, no se asusten cuando les diga que nosotros somos idólatras. Eso no es verdad. Dios no prohíbe las imágenes, Dios incluso las manda a hacer, ¿sí? La cuestión del porqué de las imágenes es un poquito más profundo y es tema de otro análisis, de otro estudio, digámoslo así. Pero de entrada, pues ahí está la Sagrada Escritura. Dios no prohíbe imágenes, no las prohíbe, sino también pues vayan a la Escritura, léanla por favor. Ya más adelante explicaré por qué Dios, o por qué, mejor dicho, los hermanos dicen que nosotros somos idólatras y tenemos imágenes que adoramos. Eso es falso, totalmente falso, ¿sí? Entonces, capítulos 25 al 29 viene todo esto, y ya en el capítulo 32, bueno, se nos habla de la apostasía. El pueblo de Israel, recuerden, tiene una alianza con Dios, pero una vez que Dios da el decálogo a Moisés, Moisés se tarda en bajar del monte Sinaí para llevarle las tablas, y este pueblo se desespera. ¿Por qué? Porque pensaron que Moisés ya no iba a regresar. Y como habían estado en el cautiverio en Egipto durante largos 400 años, bueno, aprenden algunas cosas de ellos. Los egipcios tenían por costumbre crearse imágenes porque era un pueblo politeísta. ¿Qué es politeísta? Alguien que tiene muchos dioses. Y los egipcios tenían muchos dioses: el dios de la fertilidad, el dios de la muerte, el dios del Hades, etc., ¿sí? Y se fabricaban figuras con mitad hombre, cuerpo de hombre, y mitad animal. Y estos israelitas recién salidos de la esclavitud, una vez que ven que Moisés no regresa, se fabrican un becerro de oro. Moisés baja, los encuentra danzando, bailando, adorando al becerro de oro, destruye las tablas, pero en este capítulo 32 se nos habla de esa renovación. Se renueva la alianza. El Señor ordenó a Moisés nuevamente hacer las tablas de piedra que él había destruido, y le dice que va a escribir los preceptos que antes había escrito en ella y que él, Moisés, destruyó. Esto también abarca hasta el capítulo 35 del libro del Éxodo. Mis queridos hermanos, pues hemos ido a grandes pasos. El libro del Éxodo consta de 40 capítulos, y ya casi para terminar, en el capítulo 35 se habla de cómo Dios está presente en medio de su pueblo. Ya les decía yo que nos narra el libro del Éxodo cómo no tienen un templo, tienen tiendas improvisadas en donde dan el culto a Dios, una tienda donde está el lugar santo, el lugar santísimo,
que aquí tenemos también algo bien importante, porque nosotros en nuestros templos católicos tenemos el Santísimo, donde está la presencia de Dios, su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Bueno, está reservado en un lugar, en el retablo del altar, en donde hay una lamparita en color rojo encendida que nos señala que ahí está la presencia de Dios. Ahí está Jesús reservado, el Santísimo. Ellos tenían el Santo de los Santos, ¿sí? Entonces todo esto, si se fijan, hay una gran similitud, y también es una prefiguración de ese lugar santo, santísimo que tenemos nosotros, el lugar del Santísimo, que es el sagrario, ¿sí? Entonces esto se nos narra también en el capítulo 35, se nos narra cómo Dios está presente en medio de su pueblo y lo manifiesta a través de una nube. Dios, mientras el pueblo está dando culto a Dios en el Santo de los Santos, en esa tienda que ellos fabrican por orden de Dios, en donde está Él, bueno, hay una nube que está sobre la tienda, y esta nube no se mueve hasta que Dios quiere que el pueblo siga avanzando en esa búsqueda de la tierra prometida. Mientras la nube no se mueva, significa que Dios no quiere que el pueblo avance. Cuando la nube se empieza a mover, el pueblo entiende que es la señal para que ellos avancen, y así van avanzando. Y esta es una forma de decirles Dios que está con ellos, que está al pendiente de ellos. Narra hermosamente este libro que mientras ellos van caminando en medio del desierto, esta nube cubría, les daba sombra para que ellos pudieran avanzar soportando el calor y todo lo demás. Va la presencia de Dios con ellos. Qué hermosa manera de mostrar Dios que está con su pueblo, así como también nos muestra a nosotros que está con nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos su presencia real en nuestros templos. Está el Santísimo Sacramento, que es la presencia real y verdadera de Jesucristo, ahí. Y está dispuesto a escucharnos cada vez que queramos ir a platicar con Él, a hacer oración. Mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a llegar con este análisis de lo que es el libro del Éxodo. Hoy nos extendimos mucho más, pero vale mucho la pena haberlo hecho. Ojalá que se hayan enamorado y que se sigan enamorando de Jesús Palabra. Los invito a la próxima cápsula bíblica, que será el libro de Levítico. Ya llevamos 2 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, y así continuaremos si Dios nos da licencia. Dios los bendice y que tengan un excelente día.